Vamos. Ya, vamos a estudiar la ecuación universal de los gases, ¿ya? ¿Qué me quiere decir esta ecuación universal de los gases? Esta es una ecuación que me da cómo se encuentra un determinado gas en ese momento, dependiendo de sus funciones de estado: presión, volumen y temperatura, ¿ya? Entonces determinado gas va a estar aún en un determinado estado dependiendo de sus funciones de estado, ¿no? ¿Quién me da esas características? La ecuación universal de los gases, ¿sí? Que me relaciona justamente esas tres funciones de estado. Me va a relacionar esas tres funciones de estado. Esas tres funciones de estado es la que me dan las características en ese momento preciso de mi gas, ¿sí? ¿Cómo lo relaciona? ¿No? Ya alguna vez han escuchado, ¿no? Pavito igual a ratón, ¿no? Así es. Pavito igual a ratón. Muy bien, ¿no? Entonces dice, ¿no? Es denominada también ecuación de estado de los gases ideales, ¿no? También es denominada ecuación de estado de los gases ideales, ¿ves? Que nos permite establecer una relación entre las funciones de estado que definen el estado particular de una sustancia o de una cierta cantidad de gas, ¿no? Entonces estas funciones de estado te van a definir, ¿no? Cómo se encuentra tu gas en ese determinado momento, ¿no? Dependiendo de la presión, temperatura y volumen, ¿no? Dependiendo de esas tres funciones de estado vas a tú decir cómo se encuentra tu gas en ese momento. El volumen, ¿cómo se mide el volumen? El volumen está en litros, ¿sí? Este es el volumen. Volumen. ¿Qué unidades? Volumen en litros, ¿ya? En litros. Muy bien. Ahí está. Siempre el volumen tiene que estar en litros, ahí, para tu ecuación, ¿sí? La presión es la presión absoluta, ¿no? Esto es la presión absoluta. La presión, ahí sí, dependiendo de tu constante universal de los gases, ¿no? Va a ser tu presión, o dependiendo de tu presión, va a ser tu constante universal de los gases. Esto es la presión absoluta. Absoluta. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Entonces, tú vas a poder utilizar o una de dos, ¿no? O utilizas, ¿no? Las unidades que están en atmósferas, ¿no? El kilopascal, ¿no? Son unidades de presión: atmósfera, kilopascal, milímetro de mercurio o torricelli, ¿sí? Eso dependiendo de qué, de cómo esté tu constante universal de los gases, ¿sí? Entonces, ahora mírame, ¿qué tenemos también? La temperatura, ¿no? Temperatura. ¿Esa temperatura en qué unidades tiene que estar? En grados. No. Temperatura, ¿no? En Kelvin. No te olvides, ¿ya? ¿Ya? Entonces tú siempre vas a, si lo ves ahí en grados centígrados, ya tú tienes que pasarlo a Kelvin, ¿no? Si lo ves por ahí en Fahrenheit, tú tienes que pasarlo a Kelvin. Y hay una formulita, ¿no? De conversión para pasar de Celsius a Kelvin, ¿ya? Hay formulitas de conversión para pasar de Celsius a Kelvin. Esto es la constante universal de los gases ideales, ¿no? Ya te dije hace, ¿no? La clase pasada, constante universal universal de los gases. Ahí está. De los gases. Muy bien. ¿Ya? Entonces esto también va a depender de en qué unidades esté tu presión. Eso va a depender de qué unidad esté tu presión. ¿Listo? Entonces mira, acá tenemos los valores de la constante universal de los gases ideales, ¿no? ¿En qué escala? Mira, por ejemplo, si lo tenemos en atmósferas, tu constante a qué va a ser igual. Si tu presión está en atmósfera y en kilopascal, esas constantes van a ser diferentes, ¿no? Entonces, mira, si tu presión está en atmósferas, tu valor de R va a ser 0.082.
Ahí está. Mira, 0,082. ¿Sí? Listo. ¿Qué unidades? Atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ya? Atmósfera por litro sobre Kelvin por mol. Esas unidades. Por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ya? Ya está. Entonces, cuando te den a ti la presión en atmósferas, te digan, tengo una presión de 5 atmósferas. ¿Tú qué constante vas a utilizar? 0,082. ¿Sí? Ese es el número, el valor que tú vas a utilizar para tu R. ¿Ya? Entonces, si te dan a ti la presión en kilopascal, tú vas a utilizar solamente 8,3, nada más. 8,3. ¿Qué unidades? Kilopascal por litro. Kilopascal por litro sobre Kelvin por mol. Así es. Listo. Kilopascal, unidades. Kilopascal por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ya? Listo. Entonces ya está, ¿no? Cuando te den, no te olvides, la presión en kilopascal, ya sabes qué valor de constante universal de gases vas a utilizar, qué valor de R, el 8,3, ¿no? Ahora cuando te den a ti la presión en milímetros de mercurio, te dan una presión de 6 Torricelli o 6 Torricelli o 6 milímetros de mercurio. ¿Qué valor de constante universal vas a utilizar? 62,4, ¿no? 62,4. ¿Qué unidades? Milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin por mol. ¿Ya? Milímetros de mercurio por litro sobre Kelvin por mol. Muy bien. También, no solamente tú puedes, la ecuación universal de los gases, tú no solamente puedes expresarlo en función de la presión, volumen y temperatura. Tú también lo puedes expresar en función de la densidad y el peso molecular. ¿Cómo sale eso? ¿Cómo es eso, profesor? Mira, a ver, yo sé que, a ver, el número de moles, ¿verdad? El número de moles, ¿a qué es igual? ¿Te acuerdas? El número de moles es igual a la masa de ese determinado gas o de esa sustancia sobre ¿quién? Sobre su peso molecular de esa sustancia. ¿Te acuerdas o no? Unidades químicas. ¿Te acuerdas? ¿No? Era la masa de ese gas sobre el peso molecular de ese determinado gas, ¿no? O de esa determinada sustancia. Entonces ese era el número de moles. Entonces con eso vamos a trabajar acá para hallar la densidad. Mira, para hallar la ecuación de estado en función de la densidad y el peso molecular. Entonces tampoco no te olvides de que la densidad, ¿a qué es igual? Algunos le ponen ρ, ¿no? O también le ponen ρ como densidad, en alguna de esas medición le ponen el símbolo ρ, o también le ponen simplemente D de densidad, nada más, ¿no? Generalmente en los libros vas a encontrar una D mayúscula, ¿no? Pero en el examen de admisión también ha venido que la densidad le pone como símbolo una ρ, ¿no? Entonces densidad que es igual a la masa sobre el volumen, ¿sí? Masa sobre volumen. Eso es cultura general. Densidad, profe, ¿qué cosa es la densidad? La masa por unidad de volumen. Masa de esa determinada sustancia, masa de ese determinado gas por unidad de volumen. ¿Sí? En física y en química. Entonces, mira, vamos a trabajar con esta ecuación de estado. Presión por volumen igual a constante universal de los gases por la temperatura y eso por el número de moles, pero el número de moles es el peso de la sustancia, sobre el peso molecular, ¿no? Peso de la sustancia sobre el peso molecular de esa determinada sustancia, ¿no? O la masa molar, ya está. Entonces, mira, a ver, ¿qué hacemos? Mira,
este peso molecular pasamos a multiplicar hacia la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Presión por el peso molecular o la masa molar de esa sustancia igual a R, la constante universal, por la temperatura y por el peso, ¿no? O la masa, ¿verdad? La masa de ese determinado gas, ¿no? La masa sobre, claro, masa sobre volumen, ¿no? Si el volumen está a la izquierda multiplicando, ahora va a pasar a la derecha a dividir, ¿verdad? Muy bien, masa sobre volumen. ¿Pero por qué lo estoy colocando así? Porque yo sé que la masa sobre el volumen, ¿a qué es igual? A la densidad. Muy bien, a la densidad, ¿no? Masa sobre volumen, profesor, es igual a la densidad. Entonces ya lo tenemos ya. Mira, ve, presión por el peso molecular o la masa molar de esa sustancia o de ese gas igual a la constante universal de los gases por la temperatura y por la densidad de ese gas, ¿verdad? Ahí está, eso es lo que queríamos llegar, a eso es lo que queríamos demostrar. Míralo, ya tenemos una relación entre la presión, el peso molecular y la densidad de ese gas. ¿Te das cuenta? Mira, también hay otra ecuación de estado que nos implica esos parámetros, ¿verdad? Claro. ¿No? En lugar de trabajar con volumen y temperatura, ¿no? O perdón, con volumen, trabajamos con peso molecular y densidad, ¿no? Listo. Ya lo tenemos ahí. Con eso también podemos trabajar para la ecuación de estado, ¿sí? Listo. Entonces, mira, ahora acá entra un nuevo concepto, en lo que es el volumen molar, ¿no? El volumen molar, ¿qué cosa es? Es el volumen que ocupa una mol gramo de un determinado gas, ¿no? A una mol gramo por ese volumen por unidad de mol gramo, ¿ya? Por unidad de mol. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá volumen molar. Profe, ¿qué cosa es el volumen molar? Es el volumen que está ocupando ese gas por unidad de mol. O sea, el volumen del gas sobre el número de moles de ese determinado gas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son sus unidades, profe? El volumen, ¿cuál es la unidad de volumen? Litros, ¿no? Litros, ahí está. ¿No? ¿Cuál es la unidad del mol? Mol, ¿no? Así es, mol. Litros por mol. Esa es la unidad del volumen molar, ¿no? Entonces, es el volumen que ocupa una mol gramo de un determinado gas, ¿sí? Es el volumen que ocupa una mol gramo de ese determinado gas, ¿ya? Ahora mira, a condiciones normales, ¿cómo es el volumen molar? ¿Cuánto es el volumen molar? Esto de condiciones normales siempre viene en las universidades, ¿sí? Entonces, mira, atento acá. Me dicen que es el volumen que ocupa, ¿no? Por mol gramo un determinado gas, ¿no? Y si es por mol, yo sé que el número de moles, ¿a qué es igual? El número de moles es igual a la masa, ¿no? Masa de ese gas sobre el peso molecular, ¿o no? Sí. Claro, ¿no? Sobre el peso molecular. Ahí está. ¿Qué más tenemos acá? Miren. Si yo tengo que solamente, ¿no? Es el volumen que ocupa por mol gramo, ¿no? De ese gas, ¿no? Entonces, mira, reemplazando acá, volumen molar, ¿a qué sería igual? Al volumen que ocupa ese gas, ¿no? Sí. Volumen que ocupa ese gas sobre, si es por mol, le pongo 1, 2, 3, ¿cuánto le pongo? 1, ¿no? Entonces, ¿qué me está queriendo decir esto? Que el volumen molar, ¿no? ¿A qué es igual? Al volumen justamente que ocupa ese gas, ¿no? Al volumen molar es el volumen que ocupa ese determinado gas, ¿ya? Mira lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿de qué va a depender el volumen molar? Mira, de acá lo vamos a sacar. Mira, ecuación universal, ¿sí? Ecuación universal. Presión, ahí está. Volumen que ocupa ese gas, ¿a qué es igual? Al volumen molar, ¿no? Volumen por unidad de mol, ¿no?
por volumen molar, ¿no? Igual a la constante universal de los gases por la temperatura y por el número de moles, ¿no? Así es. Mírale, entonces, ¿de qué dependerá el volumen molar? Mírale, volumen molar es igual a la constante universal R por la temperatura por el número de moles, pero el número de moles ¿a qué da igual? A 1, ¿no? A 1. Entonces no hay ningún problema, ¿no? Reemplazamos nada más por 1 y ya está, ¿no? El número de moles era 1, ¿verdad? Listo. Sobre la presión está a la izquierda, pasa a dividir, ¿verdad? A la derecha. Sobre la presión, ¿no? Sí. Sobre la presión. Mira, RT sobre P. Entonces, ¿de qué depende el volumen molar nada más? Depende de la temperatura y la presión. ¿Por qué? ¿R es constante o no? Siempre R es una constante, ¿verdad? Entonces, el volumen molar siempre va a depender de la temperatura y la presión. Nada más, ¿no? Nada más. Ahora, si nosotros estamos hablando de condiciones normales, a condiciones normales, ¿cuánto es la temperatura? En grados Celsius es 0 grados centígrados, pero en escala absoluta Kelvin es 273 Kelvin. ¿Estamos bien? Es 273 Kelvin. ¿Cuánto es la presión, profesor? A condiciones normales, ¿no? A condiciones normales. La presión es una atmósfera a condiciones normales, ¿ya? Entonces, a condiciones normales, no te olvides jamás que la temperatura siempre va a ser 273 Kelvin y la presión va a ser de una atmósfera, ¿ya? Y si estamos hablando de presión de una atmósfera, estamos hablando de presiones atmosféricas, ¿qué le vamos a aplicar? 0.72, 8.3, ¿qué le vamos a aplicar? 0,082. Claro, ¿no? Entonces el volumen molar, mira cuánto sale, ¿ah? Volumen molar es igual a 0,082 atmósferas por litro, ¿verdad? 0,082, ¿verdad? ¿Está bien, no? Sí. Por la temperatura, ¿cuánto es la temperatura? 273. 273, ¿qué cosa? Kelvin, ¿no? Sí. Sobre la presión. ¿La presión cuánto era? Una atmósfera, ¿te acuerdas? Sí. Ya está. Sobre una atmósfera. Listo. Una atmósfera, ¿no? Listo. Obviamente este es una mol, ¿no? Mol, mira. 0,082 atmósfera por litro. Como acá es una mol, por una mol, ¿no? Ah, por uno, ¿no? Una mol, ¿ya? Pero esa mol se va a ir con esta unidad de acá, ¿verdad? Mol con mol se va. ¿Quién más se va? Kelvin. Atmósfera está arriba. Atmósfera acá está abajo. Sí. Se va también atmósfera. ¿Qué más? Kelvin. Kelvin también se va, ¿no? Kelvin, claro, Kelvin arriba y acá Kelvin abajo, ¿verdad? ¿Qué es lo único que te queda? Listo. Claro, nada más, ¿no? Te queda el volumen ¿no? El volumen a condiciones normales. El volumen molar a condiciones normales. ¿Cuánto sale eso? Sería 273 por 0.082. 273 por 0.082, ¿no? Eso me sale 22.4. Eso va a ser tu volumen molar a condiciones normales. Volumen molar a condiciones normales. Ahí está. Multiplicas y te sale 22.4 litros. ¿De acuerdo? Entonces depende del gas, el volumen molar, depende de la sustancia química, no. Depende de cuánta masa haya de sustancia química, no, porque estamos hablando justamente de volumen molar. Volumen molar es para una mol, ¿no? De moléculas, ¿no? Entonces solamente depende ¿de quién? De la presión y temperatura, ¿no? Eso nada más depende el volumen molar. Pero si estamos hablando de condiciones normales, la presión siempre una atmósfera. La temperatura siempre en escala absoluta Kelvin 273, ¿no? Y eso siempre me va a salir una constante. ¿Cuánto es el volumen molar a condiciones normales? 22.4. ¿Cuánto es el peso?
el peso a condiciones normales de ese gas, su peso es su peso molecular. No te olvides que estamos hablando siempre de una mol, ¿no? De una mol, del volumen molar, ¿no? Si es una mol, mira, si es una mol, el volumen, ¿no? O, perdón, a ver, su peso, ¿cuánto es? Si esto fuera 1, su peso es su peso molecular o no, ¿no? Esto lo pasa a multiplicar acá nada más, ¡plá! Multiplica el peso molecular a qué es igual a su masa, ¿no? Entonces la masa a condiciones normales, ¿no? La masa a condiciones normales para el volumen molar, ¿no? Es siempre, ¿no? Su masa es siempre su peso molecular, ¿no? Como es siempre, a ver, el volumen molar siempre cuántas moléculas va a tener. Como estamos hablando de una mol, siempre va a tener 6,022, ¿no? Por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Claro, ¿no? Porque solamente hay una mol, ¿no? Entonces no te olvides de eso. Volumen molar, profe, ¿cuánto ocupa? ¿Cuánto de volumen va a ocupar? ¿Depende de la sustancia? No. Si es cloro, si es argón, si es qué sé yo, ¿no? Cianuro de hidrógeno, ¿no? No depende del tipo de gas. Si es a condiciones normales, para cualquier gas, ese gas siempre va a tener un volumen molar a condiciones normales de 22.4. ¿Ya? Listo. ¿Su peso molecular cuánto va a ser? No, perdón, su peso, su masa cuánto va a ser? Su peso molecular correspondiente de ese determinado gas. ¿Ya? Listo. A ver, acá tenemos, ¿no? Volumen molar a condiciones normales, ya está, ya lo sacamos, ¿no? Entonces, 22,4. Listo. Ahí está. Listo. A ver, no sé. Ya, sigamos, ¿ya? Sigamos. Ahora, ecuación general de los gases ideales, ¿ya? Hay que tener cuidado acá lo que es ecuación universal de los gases ideales con ecuación general de los gases ideales, ¿no? A veces suelen confundir los alumnos eso, ¿no? Esto te da, la ecuación universal de los gases te da la función del estado, ¿no? Cómo se relacionan ellas entre sí para determinar de cómo está ese gas, cómo se está comportando ese gas en ese determinado momento, ¿no? Pavito igual ratón, ¿verdad? Te implica esas tres variables de estado. Pero la ecuación general de los gases ideales te está dando una ecuación para un determinado gas nada más, ¿no? En ese momento, ese determinado gas va a estar, digamos, en un inicio, va a estar con una variable de estado, unos parámetros de estado, presión, volumen y temperatura. Después va a pasar a otra fase, ¿no? Una fase 2, ¿no? Un estado 2, ¿no? Va a cambiar de repente por ahí su presión, y si cambia su presión ya ¿no? Varía sus otras dos variables de estado. ¿Cuáles son? Volumen y temperatura, ¿no? Entonces para ese mismo gas, para esa misma cantidad de sustancia, para esa misma cantidad de moles de gas, ¿ya? Va a haber un estado inicial, un estado final. De repente otro estado más, otro estado 3 más, o un estado 4 más. Entonces ese mismo gas va a estar en determinados estados, un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4, cualquiera sea, pero va a ser el mismo gas, la misma cantidad de ese gas, ¿sí? Es el estudio de esa misma cantidad de gas, ¿sí? Entonces, ¿qué interrelaciona todos esos estados, todas esas fases? La ecuación general de los gases ideales. ¿Qué me dice ella? Mírale, acá tenemos un estado 1, ¿no? A ver, tenemos un estado 1. Acá tenemos una determinada presión, sobre el gas, ¿ya? Ahí está, una presión, listo. Acá tenemos otra presión para esta otra fase, ¿no? Este otro estado, un estado final, una presión 2 debe haber, ¿verdad? Mírale, le hemos aplicado, ¿verdad? Una presión 2. Listo, mírale, acá tenemos, ¿qué cosas más tenemos? Acá tenemos un volumen 1, ¿verdad? Y acá tenemos otro volumen, un volumen 2, ¿sí? Tenemos una temperatura también, acá de repente hay una temperatura T1 y acá hay una temperatura T2, ¿no? ¿Listo? Ese mismo gas, ojo, ¿ya? Ese mismo gas, sino que están a otras condiciones de presión, temperatura y volumen, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Pero ese mismo gas es la misma cantidad de gas, entonces es la misma masa, ¿verdad?
Masa igual a constante. Si la masa es constante, el número de moles, ¿cómo es? Constante. Constante también, ¿sí o no? Claro, porque el número de moles depende de la cantidad de gas que haya, la masa de ese gas, ¿no? Y listo. Ahora mira, profesor, ¿qué me quiere decir todo eso? Mira, a ver. ¿Te acuerdas, no? La ecuación general de los gases, pavito igual ratón, ¿no? Entonces para este estado 1, vamos a llamarlo un estado inicial, ¿ya? ¿Está bien? Ya está. Vamos a llamar un estado inicial y acá vamos a estudiar solamente dos estados, un estado inicial y un estado final, nada más. Pero ojo, este gas puede tener en estados, ¿no? Un estado 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de las presiones y volúmenes y temperaturas, ¿ya? Entonces para este estado inicial, ¿qué tenemos acá? Presión, profe, pavito y ratón, presión 1, volumen 1 igual a ¿quién? Constante universal de los gases por la temperatura 1 y por el número de moles, ¿verdad? Pero no te olvides que este número de moles inicial es igual al mismo número de moles final, es el mismo gas, ¿ya? Por lo tanto, acá también aplicamos pavito igual ratón, también, mírame, presión 2, volumen 2, igual a constante universal de los gases, que siempre es constante, ¿verdad? Sí. Por la temperatura 2 y por el número de moles. No voy a poner número de moles 2 porque es el mismo gas, es la misma cantidad de gas que se está utilizando. Entonces, ¿quién es constante acá? Mira, a ver. Si nosotros hacemos un despeje de ecuación, mira, presión 1 por volumen 1, ¿sobre cuánto? Ah? Sobre temperatura 1. Esas tres funciones de estado son las que van a variar, ¿verdad? Son las que van a variar. Y a un lado pongo los parámetros que no van a variar. Mira, ve. Igual a R por N, ¿verdad? Listo. El número de moles se mantiene constante, la constante universal no jamás cambia, ¿no? Entonces esto de acá es una constante, ¿sí o no? ¿No? Profe, y acá al costado, acá a la derecha, también igualito, presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, ¿no? Sobre temperatura 2. ¿A qué es igual? También, ¿verdad? Bastante por N. Claro, así es, ¿no? Igual a la constante universal de los gases por N, que no varía, ¿sí o no? ¿No? Entonces, profe, R por N no varía, R por N no varía. Entonces, ¿podemos igualar estas dos ecuaciones? Sí, ¿verdad? Entonces, ese R por N es una constante, claro, es una constante K, ¿no? Vamos a llamarle una constante K. Vamos a llamarlo esto también una constante K. Entonces, ya tenemos la ecuación general de los gases ideales. La ecuación general de los gases ideales que me dice que la presión 1, manteniendo la cantidad de gas constante, la presión 1 por volumen 1 sobre la temperatura 1, que es igual a la presión 2 o presión final por volumen 2 o volumen final sobre temperatura final. ¿Sí? Y así, profe, si hay más estados, si hay otros estados para otras funciones de estados para ese mismo gas, también igualito, ¿no? Presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3. Tú puedes igualar todos ellos, ¿no? Esa multiplicación de presión por volumen sobre temperatura, nada más. Entonces, ¿qué me dice acá? Igualamos, nada más. Presión 1 por volumen 1 sobre Tiempo 1. temperatura 1. Tiempo no, hoy no estamos en física. Temperatura. Ya, entonces presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1, ¿ya? Listo. ¿A qué es igual eso? Presión 2 por volumen Claro, 2 sobre ¿no? temperatura 2. Igual a presión 2, ¿no? Por volumen 2 sobre Temperatura 2. temperatura 2, ¿no? Listo. Y si hay más estados, profe, Sí, entonces presión 3 igualito, ¿no? Por volumen 3 sobre temperatura 3. Y si hay otro más, igualito también, ¿no? Presión 4 por volumen 4 sobre temperatura 4. Siempre y cuando sea para un mismo gas, ¿no? Para una misma cantidad de gas, una misma cantidad de sustancia de ese mismo gas, ¿ya? Esa es la ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Listo. Entonces, ley de estado gaseoso, mira, los procesos restringidos. ¿Qué son estos procesos restringidos, no? Son leyes que se sacaron experimentalmente, ¿no? Vas a un laboratorio, los científicos hicieron experimentos y en base a esos experimentos sacaron unas ciertas leyes, unos ciertos postulados, ¿no? Pero eran experimentos empíricos, ¿no? Obtenidos esos experimentos a partir de la experiencia, ¿no?
Entonces, matemáticamente, ¿cómo puedes justificar eso? Para eso se creó la teoría cinética de los gases, que hicimos la clase pasada, ¿no? Entonces, pues los científicos, ¿no?, comenzaron a decir, ¿no?, ¿cómo es que puede salir esto, ¿no?, en nuestro laboratorio? ¿Cómo lo podemos justificar matemáticamente? Tenemos que buscar una justificación. Ya creen la teoría cinética molecular de los gases, el modelo del gas perfecto. Entonces, basándose en esa teoría, en ese modelo, pudieron ellos justificar sus resultados. ¿Sí? Así es. Listo. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley, ¿no?, la ley de Boyle? ¿Qué nos dice este señor? Dice, para una misma masa, este señor es el que, ¿no?, inventó los vuelos aerostáticos, ¿no?, la bomba de vacío, todo eso, un montón de experimentos hizo este señor. Para una misma, ¿qué nos dice él? Para una misma masa de gas, o no te olvides de eso, o sea, el número de moles constante, ¿verdad? La misma masa. Y temperatura constante. ¿Cómo se llama un proceso en el cual la temperatura es constante? No te lo vayas a olvidar. Se llama proceso isotérmico. Eso vas a llevarlo, este término, vas a llevarlo en termodinámica, vas a llevarlo en química, muchas veces vas a escucharlo. Así que no te olvides. Cuando te dicen proceso isotérmico, es un proceso en el cual la temperatura se mantiene constante. Siempre se mantiene constante, ¿ya? Y la presión, dice, no varía, o perdón, si el proceso es isotérmico, o sea, la temperatura no varía y la masa se mantiene constante, ¿qué me dice? La presión, profesor, varía inversamente proporcional al volumen. La presión varía inversamente proporcional al volumen. Mírale, ¿cómo justificamos esto, no? Si la presión, dice, varía inversamente proporcional al volumen, ¿cómo justificaron ellos en base a la teoría cinética molecular? Si nosotros aumentamos, aumentamos la presión, ¿ya? Aumentamos la presión, ¿no? O si no, mejor dicho, disminuimos el volumen, ¿ya? Estamos acá en un recipiente donde vamos a aplicar una presión. Aplicamos ahí la presión, mira, ¿ves? ¿No? Entonces las moléculas tienen un menor espacio, ¿no?, para ellas moverse, ¿verdad? Sí. Las moléculas tienen un menor espacio para moverse, ¿no? Entonces aplicamos presión, disminuimos el volumen, ¿verdad? Disminuimos el volumen, ¿no? Estamos disminuyendo el volumen, las moléculas tienen menor espacio para moverse. Si tienen ellas menor espacio para moverse, van a rebotar, van a chocar con mayor frecuencia contra las paredes del cilindro, ¿o no? Sí. Claro, y como van a chocar con mayor frecuencia, con mayor incidencia en las paredes del cilindro, eso quiere decir que va a haber mayor o menor presión. Mayor presión. Mayor presión, porque estas moléculas no van a tener ya tanto espacio para moverse. Y no te olvides que la presión, ¿no?, es el número de choques, ¿no? Es el número de choques, ¿no?, por unidad de área, ¿no?, del recipiente, ¿verdad? Del recipiente que lo contiene, ¿no? Entonces hay mayor número de choques, profesor. Ya. Y si hay mayor número de choques, mayor número de incidencias, debe haber una mayor presión. Entonces, ¿qué pasa cuando yo disminuyo el volumen? Aumenta, ¿qué cosa? La presión. ¿Te das cuenta? Esa es la justificación que dio la teoría cinética molecular, ¿ya? Menor espacio para moverse, mayor presión de las moléculas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me dice acá? Mírale. Mira, este proceso de acá, tenemos una especie de manómetro, mira. A ver, tenemos 40 mililitros acá, mírale, ¿verdad? Entonces, hay una presión que se le ejerce acá a este determinado líquido, ¿no? Hay una presión que se le ejerce a este determinado líquido. Mírale. Si nosotros vamos reduciendo el volumen, mira qué es lo que pasa con la presión, mírale, sobre el líquido. Mírale, nosotros reducimos el volumen, ¿ah? Ojo, es la misma cantidad de sustancia, es la misma cantidad de gas, ¿ya? La misma cantidad de hidrógeno, ¿ya? Entonces nosotros reducimos el volumen, mira qué es lo que pasa, la presión es mayor, ¿no? Mira, le está ejerciendo una mayor presión a esa columna de sustancia, de mercurio en este caso, ¿ya? Esto de acá es mercurio, ¿no? Este es un manómetro de mercurio, listo. Entonces, mira, le aplica una mayor presión al líquido de mercurio, mira, hay un mayor desnivel, ¿no? Entonces, mira, reducimos más todavía el volumen, ¿no? Reducimos más el volumen, ¿qué pasa con el manómetro? Mira, ¿qué es lo que indica el manómetro? Una mayor diferencia, ¿no? O sea, le está aplicando una mayor presión al líquido mercurio, ¿no? ¿Cuánto es ahora? De 76 centímetros de mercurio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice el manómetro de mercurio. En el laboratorio se utiliza eso. Mira, un mayor volumen, ¿qué te quiere decir? Un mayor volumen
es una menor presión. Un menor volumen es una mayor presión, ¿no? Sobre el manómetro. ¿Te das cuenta? ¿No? Manteniendo siempre constante esa cantidad de gas, ¿ya? Esa cantidad de gas que se está utilizando, ¿ya? Para medir esa presión. ¿Ya? Entonces, mira, a ver, ¿cuál es la ecuación acá que nos va a identificar ese estado en el cual el proceso es isotérmico y la cantidad de gas es la misma? ¿Cuál es esa formulita? Mira, nosotros ahora vamos a mantener constante, ¿qué cosa? La temperatura, ¿no? Mira, presión 1 por volumen 1 igual a R por la temperatura y por el número de moles, ¿verdad? ¿Sí? Listo. Profe, ¿va a haber un estado final, sí o no? Una presión 2, un volumen 2. ¿La constante universal varía? No. No, jamás, ¿verdad? La temperatura, si es un proceso isotérmico, ¿va a variar? No. No va a variar, muy bien. El número de moles, la cantidad de sustancia, ¿se mantiene constante? Sí. Sí, por lo tanto no varía tampoco, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se mantiene constante? RT y N. RT y N. Entonces, profesor, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, ¿sí o no? Esa es la formulita, ¿no? Esa es la formulita que te identifica el proceso, ¿no? El proceso restringido de la ley de Boyle. El proceso isotérmico, ¿no? Listo. Entonces, profe, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 o presión final del gas por volumen final del gas. ¿Estamos bien? ¿Ya? Y así para distintos estados, ¿no? No te dije, ¿no? Un estado 1, un estado 2, un estado 3, un estado 4, un estado N. Entonces, profe, presión N por volumen N también es igual a todo esto, sí. Si el proceso sigue siendo isotérmico y el volumen o la cantidad de gas que se está utilizando es la misma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos eso. La ley de Boyle o la ley en la cual el proceso es isotérmico. ¿Ya? No te olvides que en todas estas leyes la cantidad de gas que vamos a utilizar siempre se va a mantener constante. Así es que ya sería redundante decírtelo una vez más, ¿no? Aquí, ¿qué es lo único que varía? ¿Qué es lo único que varía? Que la temperatura siempre tiene que mantenerse constante. ¿Ya? Constante. Ahora, ¿qué me dice la ley de Hack-Chance? ¿No? Este es otro científico, sino que no pudo publicar sus resultados porque era una persona pobre, ¿no? Quien no descubrió sus resultados fue este señor, Guy Lussac, ¿no? Que al contrario de ser egoísta, lo encontró sus informes, encontró sus anotaciones y él lo publicó a nombre de él. ¿Te das cuenta? ¿No? A veces eso sucede con los genios, ¿no? Mueren entre las sombras. Entonces, mírale, ¿qué nos dice la ley de Hack-Chance? Para una cierta masa gaseosa, número de moles constante y en un proceso isobárico, no te olvides, ahora ya no es proceso isotérmico. La próxima vez cuando escuches isobárico, te están hablando de presión constante, ¿ya? Igual en termodinámica, igual en química, vas a escucharlo muchas veces ese término. Proceso isobárico, profe, ¿qué cosa es? Igual presión, ¿no? La presión se mantiene constante. Entonces el volumen entonces el volumen, ¿qué pasa? Varía en forma directamente proporcional a la temperatura. El volumen ahora va a variar, profe, ¿no? Directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? A ver, mírame, si yo caliento, digamos, ¿no? Tengo ahí una muestra de gas, ¿ya? Entonces yo voy a aumentarle su temperatura, voy a calentarlo, mírame. Lo caliento ese gas. ¿Qué pasa con ese gas? ¿No? Entonces las moléculas, si yo lo caliento, no te olvides que la temperatura es un medidor del movimiento de las moléculas, ¿verdad? Entonces si yo lo caliento ya se van a mover más, ¿sí o no? Entonces para que la presión, como la presión siempre se va a mantener constante, y para que la presión se mantenga constante, ¿qué es lo que va a pasar? Oye, ellos se van a mover más rápido, ¿Qué es lo que tiene que pasar para que la presión no varíe? Para que la presión se mantenga constante. Que el recorrido que tiene que haber de las moléculas para que choque contra las paredes del recipiente tiene que ser mayor, ¿verdad? Para que la presión se mantenga constante. Porque si tú lo dejas así nada más, ¿no? Obviamente van a chocar con mayor incidencia contra las paredes del recipiente, ¿verdad? Entonces se va a ver una mayor presión. Pero yo no quiero que la presión varíe, quiero que la presión se mantenga constante. ¿Qué es lo que tiene que aumentar? Volumen. El volumen.
Entonces la distancia que tiene que recorrer una molécula para chocar contra la pared del recipiente tiene que ser mayor, ¿no? Tiene que ser mayor para que esa presión no varíe. Y para que suceda eso tiene que, ¿no?, aumentar el volumen, ¿no? Por lo tanto, aumento yo la temperatura. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que la presión se mantenga constante? Aumentar el volumen. Aumentar el volumen, así es. ¿Y cómo identifico yo, con qué ecuación identifico yo ese proceso, ¿no?, ese proceso isobárico, igual masa, ¿no?, de sustancia? ¿Cómo yo identifico ese proceso? Mira, ve, ahora yo creo que tenemos acá, que la presión se va a mantener constante. Profe, presión, ¿no?, por volumen 1 es igual a ¿qué? A la constante universal de los gases por La temperatura. temperatura 1, ¿verdad? Ahora la temperatura es la que va a variar, ¿no? Por el número de moles, ¿verdad? Listo. Profe, ¿la presión es la misma o no? Sí. Sí, en el proceso 2, ¿no?, o en el estado final va a ser la misma. Por el volumen, ¿qué cosa? Volumen 2, ¿no? Claro, ese volumen va a variar. Constante universal de los gases se va a mantener constante. Va a haber, claro, una mayor temperatura o una menor temperatura dependiendo, ¿no? Si se enfría o se calienta. Por el número de moles, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante acá? Presión y Número de R, ¿no? Y número de moles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo despejamos acá la ecuación? Mírale. Sería volumen 1 sobre temperatura 1, ¿verdad? Pasamos a dividir nada más. Volumen 1 sobre temperatura 1. Igual a volumen 2. Claro, igual a volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Por qué? Porque R por N sobre la presión se mantiene constante. Es una constante, ¿verdad? Para cualquier estado, ¿no? Estado 1, estado 2, estado 3 de la cantidad de sustancia, ¿verdad?, que estamos trabajando. Entonces, por lo tanto, ya lo viste, ¿no? Profe, presión, a ver, volumen 1 sobre temperatura 1. Igual. Claro, ¿no? Volumen 1 sobre temperatura 1, ¿qué es igual? Va a volumen 2 sobre temperatura 2. Ahí así, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Volumen 1 sobre temperatura 1 igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Así es. Listo. Por eso es que me dicen, ¿no?, ¿te acuerdas aritmética, no? Cuando dos cantidades son directamente proporcionales. Los dos aumentan. Claro, ¿no? Entonces los dos aumentan, ¿no? ¿Qué ecuación nos relaciona esas dos variables? ¿No? La división, ¿te acuerdas? Ahí está, mira, ¿te das cuenta? Entonces volumen, profe, directamente proporcional a la temperatura en la ley de Hardy-Charles, ¿no? A presión constante. ¿Sí? Listo. Ahora, por último, vamos a revisar la ley de Gay-Lussac. ¿Qué me dice la ley de Gay-Lussac? ¿No? En un proceso isócoro, ya nos hablan de un proceso isócoro. ¿Qué cosa es un proceso isócoro? Ya tú sabes, ¿no? La próxima vez cuando lleves termodinámica, cuando estemos en termodinámica, es cuando el volumen se mantiene constante, ¿no? Ahora es el volumen constante. Y dice, y para una cierta masa de gas, ¿no? Ya, bueno, eso siempre va a ser lo mismo, ¿no? Un repetitivo es que la masa del gas siempre se mantenga constante, ¿no? En la ecuación también general de los gases ideales. ¿Ya? Entonces la presión, dice, varía en forma directamente proporcional a la temperatura. La presión varía en forma directamente proporcional a la temperatura. Entonces, mira, ve, para un mismo volumen, ¿ah?, de recipiente, ¿ya? Tenemos la misma cantidad de moléculas. Mira, para un estado 1 y un estado 2. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver, tenemos acá, si yo lo caliento el gas, yo lo elevo su temperatura, ¿no? Obviamente, como el volumen no varía, ¿no? El tanque es cerrado, mira, ve, el tanque es cerrado, no hay una especie de pistón. Si yo lo caliento el gas, ellos van a moverse, ¿no? Con mayor velocidad, ¿verdad? Presión. Claro, ¿no? Y por lo tanto van a aplicar una mayor presión, ¿no? Si no hay una variación de volumen, ¿no? Si ellos se siguen moviendo sobre el mismo volumen, ellos, claro, ¿no? Como se están moviendo más rápido, van a chocar con mayor incidencia las paredes del recipiente. Y si van a chocar con mayor incidencia las paredes del recipiente, va a aumentar la presión. Por lo tanto, si yo aumento la temperatura, ¿qué cosa? Aumenta la presión. ¿Te das cuenta? Esas dos magnitudes, esas dos parámetros o funciones de estado son directamente proporcionales para un proceso isócrono, ¿ya? En el proceso de Gay-Lussac.
¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante acá en la ley de Hart-Charles? ¿Qué es lo que se mantenía constante? A ver, el número de moles, ¿no? La masa también se mantiene constante, ¿no? Sí. Masa constante, listo. Número de moles, constante. Listo. ¿No? Claro. Entonces acá tenemos un volumen 1, ya está. Acá tenemos un volumen 1, nos hemos olvidado de colocar eso. Listo. Vamos acá volumen 1. Vamos a colocarlo antes que nos olvidemos. Listo. Volumen 1. Y acá tenemos otro volumen, el volumen 2. Ya estás identificando más o menos cuál es la ecuación que nos va a identificar el proceso de Gay-Lussac, más o menos. ¿Ya tienes la ecuacióncita o no? A ver. Listo. Acá tenemos una temperatura 1. Acá tenemos una temperatura 2. Acá estamos. Listo. Acá también igualito. Número de moles o masa constante. Número de moles acá constante. Entonces ahí está. Listo. Ya más o menos sabes qué ecuación nos va a salir ahí. Míralo, igualito, ¿ah? Hacemos el pavito igual ratón. Con eso sale todo, mira. A ver, tenemos ahí una presión, ¿no? Mira, ¿ve? Tenemos una presión ahí. ¿Ya? Acá tenemos una presión 1. ¿Listo? Sí. Acá tenemos otra presión, una presión 2, ¿ya? Para un estado 2. ¿Listo? El volumen, ¿cómo se mantiene? El volumen se mantiene constante, ¿no? Sí. Listo. Acá tenemos una temperatura 1. Una vez que hemos calentado el gas, tenemos una temperatura 2. Listo. ¿Ok? Sí. Listo. Entonces, mira. A ver, tenemos acá la ecuación, ¿ah? Presión 1 por volumen 1, ¿verdad? Sí. Volumen 1 vamos a ponerle B nada más, porque el volumen no va a variar, así que B nada más. Igual a R, temperatura 1, ¿verdad? Sí. Listo. Por N. Por el número de moles, ¿no? Que eso se mantiene siempre constante, ¿no? En cualquier proceso. Listo. Ahora tenemos una presión 2. Volumen Tenemos mismo. un volumen también B, ¿no? Sí. Es el mismo volumen. R para un estado 2, lo mismo. Temperatura. La temperatura 2 tenemos después que se ha calentado y un número de moles, ¿verdad? Sí. Listo. Ahí está. Entonces, mira, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué es lo que está variando siempre? La presión y la temperatura, ¿verdad? El volumen y el número de moles no Constante. varía, se mantiene constante. Entonces eso es lo que vamos a despejar, ¿verdad? Lo que se mantiene constante a un lado y lo que no se mantiene constante hacia el otro lado, ¿no? Haciendo un despeje, Presión. presión 1 sobre temperatura 1, ¿a qué va a ser igual? A ver, A una presión 2 sobre una temperatura dos. 2, claro, ¿no? Porque R, N y volumen se mantienen Constante. constantes, ¿no? Entonces, profe, ya lo tengo ya. Presión 1 sobre temperatura 1 igual una presión 2 sobre una temperatura 2, ¿no? Sí. Ahí está. Presión 1 sobre volumen 1. Temperatura. Claro, mira, y nos salió justo, ¿no? Nos salió justo que esas dos funciones de estado son directamente proporcionales a un proceso isócrono, ¿no? Presión 1 sobre ¿cuánto es? Sobre temperatura 1 igual a Presión 2. presión 2 Sobre temperatura 2. sobre temperatura 2, ¿ya? Entonces si hubiera otro calentamiento más, o un enfriamiento más por ahí, ¿no? Un estado más, Sí, igual. también, ¿no? Igualito, ¿no? Presión 3 sobre temperatura 3, ¿ya? Listo. Sobre temperatura 2. No te olvides siempre, ¿ya? No te olvides siempre qué es lo que destaca a un determinado proceso, qué es lo que destaca a un determinado estado, ¿no? No vayas a aplicar esta relación acá, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿eso qué me quiere decir este proceso? Este proceso me está hablando de temperatura constante, entonces no vayas a mezclar papa con camote, ¿ah? ¿Ya? Este proceso es a volumen constante. Este proceso es a temperatura constante, ¿ya? Y el otro proceso ya sabes, ¿no? Presión constante, un proceso isobárico, ¿ya? Entonces no vayas a mezclar las ecuaciones, ¿ah? ¿Ya? Tiene que especificar, en este proceso la temperatura es constante, es un proceso isotérmico.
Entonces, ya sé que voy a aplicar, ya, si es un proceso isotérmico igual masa, ¿no? Ya sé que voy a aplicar. ¿Qué cosa voy a aplicar? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ya? Listo. Vamos. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Ya está, ¿no? Listo. Acá la presión, no hay que olvidar, acá la presión, ¿cómo era? Constante, ¿no? Sí. Entonces acá vamos a poner una presión P y acá otra presión P. Acá ¿qué cosa era el volumen? Volumen constante, ¿no? Volumen B y volumen B. Acá ¿qué cosa era igual? La temperatura, ¿no? Ahí Sí. están las temperaturas ya constantes. Ya no hay nada más que decir. Se acabó.